buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, os tengo un vídeo preparado que va a ser bastante interesante. Normalmente cuando hacemos este tipo de vídeos siempre intento transmitir un mensaje, siempre intento, bien cuando tocamos el tema del fenómeno OVNI, bien cuando tocamos la historia, bien cuando tocamos el folclore, bien cuando os venís conmigo a todo lo que es el tema de las investigaciones de campo, o bien cuando tocamos una noticia en particular, en concreto, o un suceso, un poco dijéramos, que se sale del marco, siempre, además de daros la noticia, además de daros los datos, además de proporcionaros toda la investigación, todos los cuadernos de campo, todo lo que, bueno, en Mundo Azul, ya sabéis que hacemos, normalmente intento transmitiros un mensaje, normalmente intento transmitiros lo que opino, lo primero, por supuestísimo, y luego intento dejaros un remanente de dijéramos, de una filosofía que compartimos aquellos que seguís el canal, aquellos que desde el 2017 veis los vídeos y con los que he tenido la fortuna de desvirtualizar, de ir un poquito más allá de la cámara y de vernos, o bien porque os he ido yo a visitar, o bien porque me habéis venido vosotros a visitar, que es los casos en los que más ha sucedido. Pero normalmente cuando yo enciendo la tele o cuando yo veo noticias en internet, sobre todo cuando ahora que estoy normalmente en las mañanas en el bar, enciendo el 24 horas, enciendo la televisión española, enciendo Antena 3, este tipo de noticieros que normalmente te suelen dar las noticias del día, o ellos te dicen que te dan las noticias del día, estamos cansados y estamos hartos todos de ver esas noticias un poco aceitosas, casi de Sálvame, ¿no? Que te dan de un niño muerto en no sé dónde, alguien se ha caído de una ventana en no sé cuál sitio, luego te venden todos los desacuerdos, la política, los problemas agrarios, las enfermedades, las muertes de los niños, bueno, en definitiva un cúmulo, un pandemonium circunstancial en el que, y evidentemente ahora más, con todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido hace 2 años con ese confinamiento, todo lo que vivimos ahora con la guerra de Ucrania, todo lo que hemos pasado también con la subida de precios, con la subida de la gasolina, con cómo está la vida en general. Y bueno, esa frase desalentadora que aprovecha ahora o suerte tienes según cómo está la vida, ¿no? Que eso lo dicen mucho por aquí en los pueblos, pero bueno, en definitiva no les falta razón. Pero yo el otro día, pensando y dando vueltas en mi cabeza, me pregunté si realmente, di como una especie de golpe en la mesa, ¿no? Y dije, ¿realmente la vida está tan mal? ¿Realmente vamos a peor? ¿Vamos en un decrecimiento? ¿Vamos en un detrimento de la propia especie humana? ¿De verdad el conjunto de los seres humanos estamos tan locos como aparentamos? Y verdaderamente el mundo se va a acabar en 3 días. ¿Esto es posible? Y yo sabéis que no soy muy aficionado a todo el tema del oficialista y a todo el tema de los datos, de las encuestas y demás, aunque me gustan bastante, todo el tema de la grafía, todo el tema es una cosa que refleja muy bien un componente y sobre todo para aquellos que intentamos vislumbrar cierto tipo de cosas o cierto tipo de panoramas y no lo sabemos hacer adecuadamente si no lo vemos reflejado en un papel. Yo no sé muchas veces lo que me explican si no consigo dibujarlo o si no consigo dar mi propia forma. El otro día estaba yo pensando realmente en todo esto que veía en la tele, cosas atroces, barbaridades, y sobre todo acerca del tema del Sound of the Freedom, que Sonido de Libertad, que ya os aconsejé en los vídeos short y en mis redes sociales que fuerais a mirar esa película porque la verdad merece la pena. En España se va a estrenar dentro de poquito, en países de Estados Unidos, Argentina y algunos de Europa ya se ha estrenado y está teniendo muy buenas críticas. En España me parece que es dentro de un par de semanas, con lo cual por favor aprovechar porque es una película increíble, es una película que se muestra la realidad y sobre todo es una denuncia social como pocas en esas redes, en esas mafias que se dedican a traficar con la vida de pequeños, con la vida de niños y que no solo a nivel sexual sino también a nivel de tráfico de órganos, de trata de blancas en definitiva, que eso lo engloba un poco todo. Y bueno, esta película se dedica un poco a ello y a raíz de toda esta película, de toda esta maldad que yo vi un poco reflejada en este artículo, porque han salido artículos a propósito de
de esta película, ratificando que todo esto es cierto, y no solo que todo esto es cierto, sino que se han destapado grandes tramas de corrupción de menores, etcétera, etcétera, como por ejemplo hace un año, año y medio con el Parlamento inglés, en el que encima el hermano del príncipe de Inglaterra, ahora rey de Inglaterra, le tuvieron que quitar los títulos porque estaba implicado en esa trata de abuso de menores. Y yo, pensando en todo esto, dije, realmente el mundo a nivel global, a nivel genérico, está tan mal, está tan podrido, los seres humanos merecemos la pena. ¿Y qué me diríais si se me ocurriera deciros, con todo lo que seguro que sabéis, que pasa en vuestros países, que pasa aquí en España, los que me sigáis desde aquí, desde España, qué me diríais si os comentara que el mundo, a pesar de todo lo que creemos, a pesar de todo lo que opinamos y en contra, al parecer, según lo que nos cuentan los noticieros, de todo pronóstico, realmente el mundo va a mejor? ¿Qué me diríais? Que es imposible, ¿verdad? Bien, pues como siempre suele pasar, y el ser humano es así, hay una frase que refleja muy bien esta especie de anacronismo o sinsentido que los seres humanos tenemos, además evidentemente por la influencia de la mala información o de los periódicos o medios de comunicación sensacionalistas, amarillistas, que lo único que venden son tragedias. Cualquier tiempo pasado siempre fue mejor para el ser humano, fruto de, yo creo, de la nostalgia de tiempos que en ocasiones ni siquiera hemos vivido. Tenemos o tendemos, mejor dicho, a idealizar el ayer, el pasado. Sin embargo, un pequeño, y lo vamos a ver rápidamente, vistazo a las cifras y a la evidencia histórica niegan que verdaderamente el pasado fue mejor de lo que es ahora el presente. Todo lo contrario. Amigos míos, el mundo cada vez va a mejor. Y hoy, y utilizando un poco lo oficialista o utilizando métodos científicos de estadísticas, para que me entendáis, podemos demostrar en 14 gráficos que miden distintos niveles y parámetros sobre el nivel de la vida global en general, que lo hemos recopilado aquí. Vamos a demostrar que la vida, y en muchos casos es casi idílico, pero es cierto, o sea, son datos oficiales y muchos de ellos son datos que ya no corresponden al tiempo que estamos, o sea que son de hace al menos 10 años, con lo cual ahora estamos mucho mejor. La vida que creemos no va a peor, amigos míos, va a mejor. Y uno de los datos en los que yo me baso es que, por ejemplo, y escuchar bien y abrir bien los oídos, es que cada vez hay menos pobreza extrema. Ahí lo veis con un gráfico en donde realmente refleja que hay muchísimo menos pobreza a nivel mundial. Y es que en 1970 el 26% de la población mundial aún vivía en condiciones de extrema escasez. En Asia Oriental, el lugar donde vive la mayor parte del planeta, la cifra se elevaba por encima del 50%, amigos míos. Hoy el porcentaje se ha reducido al 5%. Sigue siendo muchísima gente, evidentemente, pero ver las dimensiones globales de lo que estamos hablando. Ahora, hoy en día, somos 8.000 millones de personas según las últimas estadísticas. 2 siglos atrás, sin embargo, los números se invertían. Todo lo contrario, en 1820 más del 90% de la humanidad vivía en condiciones objetivas de pobreza. La tendencia es clara, sostenida y muy positiva. Como digo, son datos oficiales, no me los estoy inventando. Y ahora vamos a seguir, porque y menos pobres podría titularse la siguiente estadística. Y es que hay un país que ha jugado un papel fundamental a la hora de reducir la pobreza durante las últimas 4 décadas, y ese es China, en donde en 1981 más de 1.500 millones de personas, vuelvo a repetir la cifra, 1.500 millones de personas en el mundo vivían en la pobreza más absoluta. En 2008 la cifra se había reducido a 800 millones. La reducción es muy significativa si tenemos en cuenta que desde entonces la población mundial ha crecido más del 40%. O sea que aunque las cifras de cantidad de personas han variado,
se ha seguido reduciendo proporcionalmente. En China los datos son más espectaculares, de más de 700 millones en 1981 a 90 en 2008. Alucinante. La tercera encuesta es también bastante alentadora y es la siguiente: la democratización del bienestar. Una buena forma de comprender cómo los niveles de bienestar se han democratizado, o sea que ha llegado una democracia o pseudodemocracia durante las últimas décadas, es comparando el número de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza, que veis ahí en rojo en el gráfico, y el número de personas viviendo por encima, en azul en el gráfico. La imagen, realizada por Max Rosser para Our World in Date, incluida en su imperdible monográfico sobre la pobreza mundial. Una persona experta habla por sí misma. El acceso al bienestar ya no es un privilegio de pocos, amigos míos. Pero por si todo esto que os estoy contando, que os estaréis quedando de piedra conmigo, os parece poco, seguimos con el siguiente gráfico. El cuarto: cualquier tipo de futuro será mejor. Esa sería la frase correcta. Más sobre pobreza. Sabemos de dónde veníamos, de tiempos donde ser pobre era lo normal en todos los lugares del mundo, donde estábamos en un proceso de reducción constante de los niveles de la pobreza, pero con grandes bolsas de población aún viviendo en la miseria más absoluta. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Pues evidentemente a una erradicación, y lo vuelvo a decir, a una erradicación paulatina del fenómeno. Esta estimación de Brooklyn Institution calcula que para el 2030 aproximadamente solo el 5% de la población mundial, o sea, de 8.000 millones de personas, vivirá en pobreza. ¿Sabéis lo que significa esto, amigos míos? ¿Esto por qué no lo saca la televisión? Pues evidentemente porque no interesa para nada. Recordad que estoy hablando en términos generales, no en términos particulares, ¿de acuerdo? Eso es un concepto que tenéis que tener muy en cuenta. La quinta encuesta también es muy importante. Hay menos muertes por conflictos bélicos. Aquí hay un truco, pero ahora lo vamos a explicar. Cada vez mueren menos personas a causa de conflictos bélicos. Esto estaría bien. Sin embargo, como comentario, en su día caben distintas matizaciones a todo esto. Por un lado, nada indica que una nueva guerra a gran escala pueda darse en el futuro, a pesar de lo de Rusia. Por otro, los conflictos bélicos como tal han mutado en relación al pasado, o sea, ya no son cara a cara, sino ya son una cosa más de desgaste, más de cosas que van de un lado a otro, misiles, etcétera, etcétera. No todas las muertes en la guerra ahora son violentas y se dan de una manera completamente diferente a las guerras del pasado. En todo caso, la tendencia actual, como veis en ese gráfico, está muy clara. O sea, no solo que hay menos guerras, sino que además mueren menos dentro de esas propias guerras, menos personas por esos conflictos bélicos, a pesar de lo que digan muchos. La sexta estadística es otra que nos va a dejar completamente de piedra. Las vacunas están salvando vidas. En la antigüedad, la mortalidad infantil derivada de diversas enfermedades era más alta. Eso está cambiando gracias, amigos míos, y sé lo que he dicho en otras ocasiones, pero aquí también cabe especular matizaciones. Pese al escepticismo de algunos movimientos antivacunas en general, lo cierto es que los procesos de vacunación llevados a cabo por distintos estados o distintos países han reducido el riesgo de que un niño muera por ejemplo, contraer el sarampión, que antiguamente era una absoluta plaga, y de contraerlo también, no solo de morir por ello. En este gráfico vemos primero cómo las muertes por sarampión han bajado, al mismo tiempo que la inmunización global ha crecido. Y esto, amigos míos, vale para todo, para muchas enfermedades que antes eran una absoluta pandemia en muchos casos, ahora que se habla tanto de esa palabra, y que hoy en día es poco menos que algo fugaz, algo ilusorio. Y si en el caso que alguien pueda fallecer por ello, es una anomalía, algo súper raro. Puede suceder, evidentemente, pero que las vacunas a día de hoy han salvado muchísimas vidas es evidente, al margen de lo que haya pasado con este tema concreto que vivimos hace 2 años, que evidentemente nada tiene que ver con las vacunas. Yo estoy en contra de eso, no en contra de las vacunas.
La séptima estadística es la mortalidad infantil cae de forma constante. Aquí es que me encanta este gráfico. A lo largo de los siglos, la muerte de un niño recién nacido, menos de un año de edad, por ejemplo, era una posibilidad que ninguna madre podía descartar. Incluso era algo evidente. Gracias a los avances de la medicina y las condiciones de vida a lo largo y ancho del mundo, hoy es cada día menos probable que suceda, amigos míos, como estáis oyendo, especialmente en los países desarrollados, pero también en aquellos en vías de desarrollo. La mortalidad infantil está cada día cayendo en picado desde mediados del siglo XX, aunque aún evidentemente queda mucho trabajo. Amigos míos, estoy hablando en términos generales, ¿de acuerdo? Pero que son estadísticas reales. No me estoy inventando nada. Os podéis quedar con la boca abierta como estoy yo también. La octava estadística. La mortalidad materna también ha descendido. Tradicionalmente, dar a luz era una tarea en la que tanto la vida de la madre como la del niño siempre estaba en peligro. En los países desarrollados eso ha pasado evidentemente a mejor vida, aunque puede suceder algo, pero es extrañísimo. En los países desarrollados, subdesarrollados, la situación también está mejorando. En 2 décadas, el número de madres fallecidas durante el parto se ha reducido a la mitad a nivel global. ¿De acuerdo? Casi nada. La novena estadística, cada vez vivimos más a nivel global. ¿Qué sucede cuando descienden los niveles de pobreza, se reduce el riesgo de contagio de enfermedades y mejora la calidad de la salud? Que tenemos más posibilidades de disfrutar de una vida más larga. Es algo que damos por hecho en los países occidentales, pero que solo ahora comienza a observarse en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. La esperanza de vida está aumentando en todos los continentes, señal de que estamos progresando. Amigos míos, parece un sueño lo que os estoy contando, pero no es un sueño. Y estoy hablando puramente de forma técnica y de forma genérica, a nivel global, para que tengáis una idea generalizada de lo que nos envuelve y de lo que no nos están contando. La décima grafía es que vivimos en lugares más seguros, a pesar de todo lo que nos cuenten las noticias. Aunque eso no es algo de lo que puedan presumir todos los países del mundo, en Europa, sin embargo, hemos alcanzado niveles de seguridad ciudadana incomparables con cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Una prueba de la mano de Max Rosser. La tasa de homicidios en nuestros países se ha reducido de forma notoria a lo largo de los siglos. España en concreto, cuenta con una de las tasas más bajas en todo el mundo. A pesar, como digo, de lo que nos cuenta la televisión. La 11ª estadística. La tasa de alfabetización ha subido a nivel mundial. En países donde las anteriores tasas de analfabetismo eran muy altas, 2 ejemplos. El primero de ellos, la India, el país ha disfrutado de un crecimiento económico progresivo desde su independencia y en el futuro está llamado a ser uno de los actores económicos principales del mundo. En una nación con históricas carencias educativas, el porcentaje de población de alfabetización aumentó de forma exponencial a lo largo del siglo XX. El problema está parcialmente solucionado. Evidentemente queda mucho camino, pero nada que ver con lo que había antes. Y la 12ª estadística. También en África, en el lugar más pobre del mundo, suceden este tipo de cosas, amigos míos. El segundo ejemplo es África subsahariana. Según datos del Banco Mundial y de Naciones Unidas, el número de niños que han accedido a la educación primaria en los países más pobres del continente se ha duplicado durante las 2 últimas décadas. De tan solo la mitad de la población infantil inscrita en escuelas a principios de los 90 se ha pasado a más del 80% en esta década. En solo una década. Es que mirad, por favor, porque me vais a decir, Julio, es que estás flipando. No estoy flipando, estoy hablando de datos generales. Y estamos hablando que en una sola década, en lo que no se han hecho en 90, en 100 o en 200 años, se ha conseguido hacer en una década, solo simplemente llevando medios. Todas las noticias que nos dan de África, todas las cosas que nos meten a la hora de la comida, niños que están muriendo de hambre, que sí, que todo eso es cierto, es real y es algo
horrible que se tiene que subsanar, evidentemente, y algo que hacemos poco realmente con todo lo que se debería de hacer. Pero aún así, en términos generales, en estos últimos 20, 30, 50 años hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo a nivel mundial brutal para mejorar el mundo. La 13ª estadística. Y en general, a nivel global, se vive mejor. En todas las regiones del mundo, el porcentaje de niños por debajo de 15 años escolarizados ha crecido durante el último medio siglo. A partir del siglo XXI, ninguna gran región del mundo contaba con tasas de escolarización por debajo del 50%. Es un absoluto hito histórico, amigos míos. Hito histórico, sobre todo si os empapáis de las cifras del pasado, son vergonzosas. O sea, del pasado me estoy hablando de en plan pasado histórico, 1800, 1600, 1400, bueno, y cada vez si te remontas mucho más atrás, evidentemente era bochornoso la situación. Ya no solo estoy hablando de Europa, España, sino estoy hablando en general a nivel mundial. Éramos poco menos que animales. Y la 14ª estadística y última, y las libertades civiles se extienden a pesar de lo que nos digan. En este gráfico creado por Human Progress se mide el nivel de libertades civiles disfrutados por los ciudadanos de cada continente o país en función de cómo lo configuremos. En la escala menor de puntuación significa mejores condiciones, y es que desde 1975 todos los continentes mejoran, aunque no siempre al mismo nivel y no de forma tan espectacular. Poco a poco, en todos los casos, la tendencia es clara. Las libertades civiles se van extendiendo de forma paulatina cada vez a más población mundial. Vuelvo a repetir, a nivel general. ¿Que hay países absolutamente corruptos? Sí. ¿Que hay muertes por todos los lados del mundo? Sí. ¿Que muere un niño cada 5 segundos? Sí. ¿Que hay niños que mueren de hambre? Sí. ¿Que se cometen atrocidades, guerras, delitos, asesinatos, robos? ¿Que el ser humano comete las mayores pesadillas que uno pueda albergar o imaginar? Sí. Pero también los sueños más maravillosos. Y a esto es a lo que me refería al principio del vídeo. Lo que pretendo con todos mis vídeos es dar una moraleja. Es dar, además de mi propia opinión, dar un mensaje. Y el mensaje es que, a pesar de lo que nos cuente, a pesar de las guerras en las que nos metamos, a pesar de los temas conflictivos que veamos todos los días en la televisión, a pesar de las discusiones que tengamos con el vecino, a pesar de los problemas que alberguemos en nuestro propio corazón, el mundo va a mejor. Nos queda un recorrido inimaginable, probablemente de miles y miles y miles de años, sí. Pero el mundo ha mejorado exponencialmente y ha dado un salto de gigante en pleno siglo XX. Incluso en pleno siglo XIX empezó con los primeros pasitos como un bebé, y en cuestión de poco más de 200 años, el ser humano ha pasado de ser un auténtico animal en sus más de 2000 o 3000 años de historia escrita, que evidentemente mucho más atrás ni os quiero imaginar, a ser un auténtico gigante a nivel civil, a nivel de leyes, a nivel de enfermedades, a nivel de todo. Con lo cual os podéis imaginar que las estadísticas no mienten, cómo yo me sentí cuando vi todo esto y cómo yo pude llegar a imaginar y a compendiar un panorama completamente diferente. Amigos míos, aquí voy a terminar el vídeo para que vayáis digiriendo, para que vayáis masticando todo esto, empaparos bien de lo que os intento comentar, de todo lo que os intento decir y sobre todo de la filosofía que os intento transmitir. Que no os engañen, pero ni siquiera yo. Todo esto son puras estadísticas que pueden oscilar, evidentemente, como todas las estadísticas, pero que realmente son una realidad. Que no os engañen,
el mundo va a mejor. Hasta aquí el vídeo de hoy, amigos míos, espero que os haya gustado. Os recuerdo seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También estar en el grupo de Telegram de Mundo Azul, ya sabéis qué fácil es, simplemente descargándoos Telegram, accedéis al grupo y no hay ningún tipo de contraseña ni ningún tipo de nada, simplemente podéis entrar de forma gratuita. También os recuerdo los vídeos short de Mundo Azul, donde subo muchísimo más asiduamente pequeños vídeos cortos donde os hablo de un montón de temas, y también, como no, la membresía del canal, donde podéis aportar lo que buenamente queráis. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Por favor, escribidme, ¿qué creéis? ¿El mundo va mejor?